siguiente abordaje. Vamos a tomar en principio lo que fue un trabajo de investigación que presentamos algunos de los docentes que integramos la cátedra de problemas antropológicos en psicología, otros Gustavo, que acompañan Manuelita y Jessica, que también han integrado este colectivo de investigación. Y lo que vamos a presentar son algunas consideraciones críticas que en este trabajo hemos hecho hacia la psicología del trabajo oficialmente existente, es decir, particularmente la psicología del trabajo que existe aquí en la facultad como corriente hegemónica y como la corriente que dicta los lineamientos acerca de cuáles son las herramientas formativas desde la carrera de grado con las cuales un futuro psicólogo debe salir al campo del trabajo y supuestamente, ¿no?, digamos, ejercer su profesión en bienestar de los trabajadores. Subrayo desde ya el supuestamente con fosforescente, ¿no? Nosotros vamos a poner en cuestión e interrogar esta psicología del trabajo oficialmente existente aquí en la facultad y le vamos a contraponer una perspectiva crítica a partir de la cual podamos seguir pensando de qué manera un psicólogo, ¿no?, un psicólogo, una psicóloga puede orientar su formación, su trabajo, sus herramientas en interés y beneficio de la clase trabajadora. Que eso es, por supuesto, lo que nos interesa poner de manifiesto. Bueno, en principio, muy brevemente, aquí me van a acompañar para comentar un poquito lo que ha sido el contexto en el que nació este trabajo, y después Gustavo se va a dedicar a lo que hace al contexto de discusión con la psicología del trabajo, y finalmente yo voy a cerrar aportando algunos conceptos críticos también en torno a la actuación de la psicología sobre el campo de trabajo. Bueno, me toca a mí la parte de contextuar la investigación. Hicimos el año siguiente a que se abrieran concursos en la cátedra. Los concursos se eran una categoría dudosa de concurso porque hubo varias irregularidades, desde el jurado hasta los quienes participaban y se ven inscritos como participantes o como concursantes postulantes a integrar el staff de la cátedra. Esas irregularidades nosotros las enmarcamos en un contexto político, y como consideramos que lo político no es meramente partidario, sino que lo político se enlaza con lo ideológico, y ellos van a retomar ese tema después, pensamos en que nuestras investigaciones o que nuestro trabajo desde la cátedra entonces siga el hilo de cómo la ideología operó en esos concursos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que intentamos hacer fue un análisis de la postura o de la perspectiva que ofrecemos nosotros desde la cátedra, desde la perspectiva antropológica que nuestro programa sigue, y por otro lado la perspectiva antropológica que nos ofrecen los postulantes que concursaron y que eran externos a la cátedra. No sé si ahondar mucho en eso, pero más o menos puedo contarles que esa perspectiva, la que nosotros no tomamos y la que nosotros queremos evitar adentro de la facultad, lo que hicimos fue rastrear sus raíces históricas, ideológicas, y bueno, al hacer ese recorrido, tras ese recorrido histórico, lo que notamos a través de diferentes indicadores sobre lo que es la producción académica es cómo ciertos periodos históricos y ciertos regímenes políticos favorecieron a la producción de ese tipo de antropología, de esos textos, de esa perspectiva, y no solo la producción, sino también el auge. Esto se ve en distintos indicadores, como por ejemplo el número de publicaciones, que es el más evidente. Y bueno, en ese sentido, lo que resaltamos es que la perspectiva antropológica que ellos nos ofrecen, y que no quiero ahondar mucho porque ahora se los van a contar, es una perspectiva que tiene mayor auge en los periodos dictatoriales argentinos, sobre todo en el último periodo de dictadura en Argentina, y que eso no es ingenuo.
porque responde a un cierto modelo que lo que hace es un intento de captura de la otredad, de avasallamiento y en ese avasallamiento de inclusión en un sistema que solo lo incluye para explotarlo, a obtener así como ganancias, a hacerlos productivos. Digamos que lo que hace es, lo que podemos enmarcar es que es una perspectiva antropológica funcional a un sistema de explotación y de exclusión de las mayorías. ¿Algo así? ¿Quieren algo más? ¿Está bien? Gracias por la introducción. Bueno, entonces a partir de este primer trabajo que se hizo sobre lo que denominamos etnopsiquiatría, nos extendimos después, ulteriormente, a la psicología del trabajo y a lo que se van a llamar las terapias cognitivo-conductuales que están teniendo cada vez más pregnancia en la facultad. Hoy nos vamos a ocupar específicamente, que es lo que nos convoca, de la psicología del trabajo. Actualmente hay dos cátedras de psicología del trabajo. Digamos, una de las cátedras está conducida por la profesora Graciela Filippi y la otra por el profesor Claudio Alonso. Hasta los tempranos años 90 había una cátedra que anteriormente la coordinaba Ricardo Malfé, tenía una perspectiva marxista en la psicología del trabajo, y a partir de allí, en virtud de una serie de reformas que se hicieron en la facultad, donde muchos contenidos de grado pasaron a los grados, entre ellos la cátedra de problemas antropológicos en psicología era una materia obligatoria, pasó a ser una materia electiva, junto con la única materia obligatoria que había en el área comunitaria, también pasó a ser electiva. Y en virtud de este marco y esta serie de reformas es que se finiquitó esa cátedra de psicología del trabajo y asumió Graciela Filippi. Hoy nos vamos a ocupar puntualmente de ella. Vamos a tomar un texto que ustedes lo tienen en la bibliografía, que se llama La psicología del trabajo en la Argentina hoy, que más o menos resume lo que son sus posiciones en psicología del trabajo y expresa lo que es su tesis doctoral, que es el marco en el que ella concursó la cátedra. Que nos ocupemos de ella no quiere decir que la perspectiva de la otra cátedra sea netamente distinta, sino que, bueno, solo para darles un ejemplo y descartar de plano esta cuestión, les comento, por ejemplo, la cátedra 2 de Psicología del Trabajo que dirige Claudio Alonso. En este primer cuatrimestre hizo un congreso de Psicología del Trabajo que lo auspicia el Grupo Clarín y el Ministerio de Trabajo, los dos juntos. También lo auspician Manpower, Arcor y otras empresas, ni siquiera lo auspician las burocracias sindicales, ni siquiera eso. Y no solo eso, sino que quien preside el consejo es gerente del Departamento de Recursos Humanos del Grupo Clarín. ¿Cómo? ¿De qué? El Congreso de Psicología Aplicada al Trabajo que lo organiza la cátedra de Claudio Alonso. Sí. Y el presidente del Congreso es gerente del Grupo Clarín. Bueno, la otra cátedra de Filippi, por supuesto, no actúa muy diferencialmente, hace congresos que los auspicia de la manera. Esto es el contexto en el cual están ubicadas hoy nuestras cátedras de psicología del trabajo en la facultad. Y este texto que yo les comentaba de psicología del trabajo en la Argentina hoy, obviamente que hoy es hace 15 años, es un texto del año 1998. Y más o menos, bueno, hace un raconto de la situación sociopolítica, histórica de ese momento, y no va más allá de los análisis clásicos postmodernos, habla de un contexto de globalización, cuando podemos decir que el capitalismo siempre fue global, o habla de la caída de las verdades, cuando lo que se impone es una sola verdad, la verdad del capital, de un
contexto de desempleo, privatizaciones, de fuerte competitividad, de incertidumbre, de que por tanto ya no hay más verdades, porque lo que reina es la incertidumbre, y hasta llega a hablar, ustedes pueden verlo, del post-capitalismo. Esta enfermedad del posmodernismo de ponerle el prefijo post a cualquier cosa, hasta llegar al punto de hablar de post-capitalismo. Yo no lo puedo entender, lo desafío a ustedes a ver si pueden entender qué quieren decir cuando hablan del post-capitalismo. Y lo que vamos a tomar es un concepto que es el Jano Bifronte, que es cómo Graciela Filippi ubica la intervención del psicólogo del trabajo en su campo. Vamos a tomar un concepto muy puntual, no vamos a andar en todos los conceptos de psicología del trabajo, pero creemos que desde allí podemos hacer todo el recorrido y todo el camino, porque si planteamos cómo se interviene el psicólogo del trabajo en su campo, bueno, lo mismo vamos a encontrar en las siguientes conceptualizaciones de la psicología del trabajo. Dice, por ejemplo, que era usual en ese momento hablar de una psicología del trabajo, el psicólogo del trabajo que defiende a los empleados, y el psicólogo laboral que está del lado del empleador. Que es bueno ser marxista y es malo ser liberal. Y lo que dice es que en esas antinomias o en esas dicotomías lo que subyace es la idea de que es necesaria una toma de partido, y ella dice no, el psicólogo no tiene por qué tomar partido, el psicólogo es lo contrario. Y lo que dice, bueno, ¿cómo se sale de estas antinomias? Bueno, con pluralismo, con multiplicidad, con aceptar otros puntos de vista, con flexibilidad, con un desafío creativo. Tenemos que poner el pluralismo y la flexibilidad y la creación al servicio de romper con estas antinomias. Y en ese sentido, ella plantea el concepto de Jano Bifronte, que ahora vamos a ver. Lo que dice es que no hay que elegir entre una opción u otra, que o psicólogo de trabajo o psicólogo laboral tienen que dar lugar a ambos. Y que esa lógica es mecanicista, es atomicista, es dualista, es dicotómica y todos los adjetivos que se nos pueden ocurrir. Ella va a decir que ella se inspira en la física cuántica y que para superar esta lógica atomista propia de la física mecanicista y la física clásica hay que acudir a conceptos de la física cuántica, como por ejemplo el de complementariedad. Disculpen las letras. Ya les voy a decir que la luz, la física cuántica es a la vez onda y partícula. Solo podemos acceder a uno de los elementos por vez, pero sabemos que siempre la luz está compuesta inevitablemente por esos dos elementos. Entonces, aplicando esta analogía, lo va a llevar al campo de la psicología del trabajo, y va a decir que la psicología del trabajo tiene dos elementos. Son la organización y el hombre. Y que cada uno de estos elementos le plantea al psicólogo del trabajo dos exigencias diferentes que el psicólogo tiene que compatibilizar. La organización le plantea la exigencia de productividad y eficiencia. Y el hombre le plantea la idea de salud y desarrollo personal. Estos dos elementos son los que el psicólogo de trabajo va a tener que compatibilizar. Lo que podemos ya de entrada explicitar es que, bueno, si una organización
es una unidad productiva, y una unidad productiva en un sistema de producción capitalista se pone en marcha a través del capital, que es el que comanda las organizaciones y las unidades productivas. Acá no estamos hablando de otra cosa que del capital. Bueno, si el hombre en situación de trabajo es el trabajador, en otros términos, estamos hablando del trabajo. Por lo que finalmente ese cuerpo del trabajo tiene que compatibilizar y hacer complementarios al capital y al trabajo. Entonces, bueno, retomando un poco lo que había dicho Pablo Rieschi la vez pasada sobre los primeros manuscritos de Marx, sobre su juventud, sobre el trabajo enajenado, el trabajo alienado, lo que podemos decir es que Marx dice el hombre, el obrero del sistema de producción capitalista es más miserable cuanto más produce. Cuanto más produce, más miserable es. O sea, ¿cómo podemos compatibilizar la exigencia de productividad con la exigencia de salud? Es un primer punto. Y bueno, en ese texto Marx habla de una enajenación del obrero de 4 términos. La enajenación del producto. El producto de su trabajo al obrero no le pertenece. Produce algo que no es de él y que se le impone como algo extraño, como algo que tiene un poder sobre él y que a la vez lo somete. El producto de su trabajo va a ser el capital, que le aparece como un poder independiente, un poder exterior que lo subyuga. La segunda enajenación va a ser la enajenación de la actividad productiva. Ese producto obviamente es resultado del proceso de producción, su propia actividad al vender su fuerza de trabajo como mercancía, para que sea el capitalista quien haga uso de ella, quien la explote, tampoco le pertenece. Al estar en el trabajo se siente como manipulado exteriormente, no se siente no siente que su actividad productiva le pertenece. Se siente como un animal en el trabajo y se siente hombre fuera del trabajo. Pierde la libertad para entrar, para abrir las puertas de su trabajo. Un tercer punto va a ser la enajenación de lo que Marx va a llamar ahí el ser genérico. Al vender su fuerza de trabajo como mercancía, al vender su trabajo como capitalista, el obrero lo que hace es enajenar su libre capacidad de producir sus medios de vida. La producción de los medios de vida no va a ser un fin en sí mismo, sino que va a ser un simple medio para la vida. La vida se vuelve un medio para la vida, no un fin en sí mismo. La libre producción de sus medios de vida va a estar enajenada y va a ser simplemente un medio para producir su vida fuera de la producción. Y el último punto va a ser que tanto los hombres en la situación de trabajo están enajenados, van a estar enajenados entre sí. Va a haber una enajenación de las relaciones sociales. Los individuos son simplemente medios los unos de los otros. Lo que es un fin, la producción material de su vida social, y la cooperación como una fuerza productiva se convierte en un medio. Eso en cuanto al trabajo enajenado. Ese es un primer punto. Entonces, si tenemos a este obrero que cuanto más produce, más miserable es, tenemos un primer punto donde podemos decir no hay posibilidad de compatibilizar
el hombre y la organización, al menos en una sociedad capitalista. Ese es un primer punto. El segundo punto va a ser con una metáfora que Marx emplea recurrentemente, que es la metáfora del vampiro. Dice que el capital es como un vampiro, que no es una mera licencia poética, sino que es una metáfora que la emplea con un sentido muy preciso y que tiene que ver con su crítica de la economía política. El capital va a ser como un vampiro. El vampiro es como este muerto vivo que solamente va a poder darse una subsistencia o una sobrevida a partir de chupar de la sangre a una persona viva. Entonces el capital, que es trabajo muerto, solo sobrevive a partir de consumir el trabajo vivo. Esto del capital, donde prima el trabajo muerto sobre el trabajo vivo, que lo había dicho Pablo la vez pasada, ahora lo vamos a ver, es lo que podemos caracterizar que el capital tiene una forma vampírica. Y obviamente acá de nuevo se nos aparece esta contradicción. Cuanto más sangre consume el vampiro de su víctima, más vitalidad le quita, menos salud va a tener su víctima. Cuanto más sangre le chupa, bueno, menos salud y desarrollo personal va a tener ese hombre vivo al cual ataca el vampiro. Una frase de Marx, por ejemplo: el capital no consiste en que el trabajo acumulado, que va a ser el trabajo muerto, el capital es trabajo acumulado. El capital no consiste en que el trabajo acumulado sirva al trabajo vivo como medio para producir de nuevo. Consiste en que el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como medio para mantener y multiplicar su valor de cambio. El trabajo vivo solo aparece como un medio para realizar el trabajo muerto. Entonces, el capital lo que supone es una inversión de los medios y los fines. El trabajo muerto, que ahora vamos a ver bien qué es, no es un medio para la realización del trabajo vivo, sino que es al revés. El trabajo vivo es un medio para la realización del trabajo muerto. El capital es el dominio del trabajo vivo sobre el trabajo muerto, del trabajo muerto sobre el trabajo vivo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que es la tópica marxista. Infraestructura y superinfraestructura. En la infraestructura económica vamos a tener por un lado las relaciones sociales de producción, que pueden ser de explotación, pueden ser de opresión. Y en la infraestructura también vamos a tener las fuerzas productivas. Dentro de las fuerzas productivas van a estar los medios de producción, y la fuerza de trabajo. Dentro de los medios de producción, la materia prima y los instrumentos de trabajo. Ahora vemos cada término. Esto se completa con una superestructura donde va a estar la ideología, que dice Marx, en las sociedades cuyas relaciones sociales de producción están basadas en la explotación, va a ser las formas ideológicas en las que los individuos toman conciencia de este conflicto y lo combaten. Eso lo va a decir el famoso prefacio, que tantas veces fue leído y mal leído, y bueno, que resume en algún sentido cierta parte de la teoría marxista. La ideología y las formas de la conciencia social. Y acá vamos a tener la política, que va a estar el Estado,
y los distintos mecanismos jurídicos del Estado de la ley. Bueno, entonces el capital va a estar acá. Acá tenemos se puede decir trabajo acumulado, trabajo muerto. Y acá el trabajo vivo. Una materia prima no surge directamente de la naturaleza, sino que tener una materia prima implica un proceso de trabajo sobre esa materia prima. Un instrumento de trabajo, por más rústico que sea, implica un proceso de trabajo sobre su producción. Pero eso es trabajo previo, el trabajo ya finalizó su proceso de producción. La fuerza de trabajo va a ser lo que reemprenda el proceso de producción. El capital, que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, va a estar constituido por trabajo muerto. Y lo que hace es explotar fuerza de trabajo para recuperar el valor de este trabajo muerto e incrementarlo. Entonces, el trabajo vivo es simplemente un medio para la realización del trabajo muerto, en lugar de la inversa. Que el trabajo muerto sea un medio para la realización del trabajo vivo y para reemprender el proceso de producción. Entonces, el capital va a ser la fuente y la meta del proceso de producción. No va a ser un medio para realizar el trabajo vivo, sino el motivo y el fin último de toda producción, incrementar el capital. Ahora bien, esta tópica, en principio, es un modelo abstracto, es un modelo formal, vale para cualquier sociedad. Lo que hay que ver es cómo, cuál es la especificidad de la producción o del trabajo, podemos decir, en el capitalismo. Y lo que va a decir Marx es que el capitalismo se caracteriza por el trabajo libre. El trabajo libre tal como la economía política y la producción en ese momento lo caracterizaba. El trabajo libre va a tener dos aspectos. En primer lugar, para que haya trabajo libre, los trabajadores tienen que tener la libre propiedad de su fuerza de trabajo. A diferencia de un modo de producción esclavista, donde no disponen de su fuerza de trabajo, sino que pertenece a otro, los trabajadores en la sociedad capitalista disponen libremente de su fuerza de trabajo. No están obligados a trabajar con determinado patrón, sino que pueden escoger con quién trabajar. Esto nos lleva al concepto de trabajo privado, ¿se entiende? Que va a ser la lógica para la producción de mercancía. Si la mercancía, ante la conciencia de los hombres, es un producto del trabajo privado, su carácter social, esto es el trabajo, va a resaltar recién en el intercambio, como si durante el trabajo privado no existiera el carácter social. Cuando en realidad el carácter social es el supuesto para que todo proceso de trabajo se produzca, ¿no? Pero justamente esto que decía Gustavo sobre la alienación, el hecho de que el hombre se suponga libre de su trabajo pero no pueda controlarlo porque los medios de producción del mismo están en manos de otros que disponen de ese producto y disponen del tiempo, es lo que va enajenando todo el proceso de trabajo. Digo porque el concepto de trabajo privado es lo que le da
producción capitalista la presenta. El aceitamiento, ¿no? Exacto. Digamos que pasa todo por la alfombra, en realidad es parte del mismo. Lo que se llamaba en ese momento la oscura Edad Media, que más lo utilizan como un tono burlesco, el siervo de la leva no era el libre propietario de su fuerza de trabajo, porque dependía del señor feudal, y tenía lazos hasta filiatorios y demás, y digamos, trabajaba para el señor, estaba obligado a trabajar para el señor, pero tenía sus propios medios de producción y con su familia se daba una subsistencia. Podría trabajar 6 días para el señor y trabajaba un día su propia tierra, y así se daba una subsistencia. No tenía necesidad de vender su fuerza de trabajo porque tenía su propio medio de producción. Y acá surge el segundo elemento, porque lo que Marx va a decir es, cuando se habla de trabajo libre, la burguesía solo reconoce este elemento, pero hay que mirar otro más. Para que un trabajador venda libremente su fuerza de trabajo, tiene que estar libre de cualquier otra posesión. Lo que vamos a tener acá es este individuo desnudo que no tiene nada más que su fuerza de trabajo, porque si tuviera medios de producción, como tenía el siervo de la leva, no va a salir al mercado a vender su fuerza de trabajo. Entonces, tiene que estar libre en toda posición, no tiene que tener nada más que su fuerza de trabajo. Acá tenemos, por ejemplo, el individuo natural que hablaba del contractualismo en ese momento y lo reconocía como un dato de la naturaleza, como algo que era la condición humana. Y yo les quiero leer una cita de Marx del famoso capítulo 24 de la Generación Originaria, para ver cómo se llega a este hombre libre de toda posesión, este hombre que no tiene nada más que su fuerza de trabajo. Lo que va a decir es lo siguiente, acá vamos a ir viendo también cómo desmarca al trabajo en el capitalismo del trabajo en otra sociedad como la sociedad feudal. Y dice, el productor directo, el trabajador, no pudo disponer de su persona mientras no cesó de estar ligado a la gleba y de ser siervo o vasallo de otra persona. Acá tenemos la libre propiedad de la fuerza de trabajo. Para convertirse en vendedor libre de su fuerza de trabajo, el vendedor que lleva consigo su mercancía a cualquier lugar donde ésta encuentre mercado, tenía además que emanciparse de la dominación de los gremios, de sus ordenanzas referentes a apéndices oficiales y de las prescripciones restrictivas del trabajo. Con ello, el movimiento histórico que transforma a los productores en asalariados aparece por una parte como la liberación de los mismos respecto de la servidumbre y de la coerción gremial. Y es este el único aspecto que existe para nuestros historiadores burgueses. Este es el primer aspecto que decía. Pero por otra parte, esos recién liberados solo se convierten en vendedores de sí mismos después de haber sido despojados de todos sus medios de producción, así como de todas las garantías que para su existencia les ofrecían las viejas instituciones feudales. La historia de esta expropiación de los trabajadores ha sido grabada en los anales de la humanidad, con trazos de sangre y de fuego. O sea, no es este individuo que está solo con su fuerza de trabajo, no es un dato de la naturaleza, sino que es un producto no solo histórico, sino que es un producto de la lucha de clases. Entonces, acá tenemos una de las condiciones que va a ser este hombre en situación de trabajo, caracterizado por el trabajo libre, que surge como producto de la lucha de clases. La otra condición, el capital, que va a ser un grupo reducido de hombres propietarios de los medios de producción social,
también va a surgir como producto de la lucha de clases, como producto de esta expropiación de estos individuos respecto de cualquier otra posición. Entonces acá ya nos adentramos más en el contexto de nuestro trabajo y lo que tomamos son dos categorías de Luis Althusser, filósofo argelino de fuerte pregnancia en el pensamiento del siglo pasado y también retomado por la filosofía política. Y para explicar la imposibilidad de este Hanno Bifronte, de esta actividad del psicólogo del trabajo que responde a dos órdenes heterogéneas del mismo modo, tornándolos complementarios, lo que vamos a apelar es a dos categorías. No entendimos la última parte, apelar A dos categorías que vamos a tomar de Althusser. Una es del texto, están varios textos, pero bueno, es del texto Marxismo y lucha de clases, que está compilado en el libro Posiciones, quizás esté en alguna otra compilación. Y el otro texto que tomamos es el texto Marx y Freud, que ustedes lo tienen en la bibliografía de esta unidad, que también va a ser interesante para la discusión de psicoanálisis y marxismo, porque lo tomamos para la psicología del trabajo en este caso. Bueno, entonces el primer concepto va a ser el de la primacía de la contradicción sobre lo contrario. O lo que también se puede decir, la primacía de la lucha sobre las clases, o sea, de la lucha de clases sobre las clases. ¿Qué se entiende por esto? Bueno, las clases no es que están dadas por un proceso histórico y que después se enfrentan en una lucha. La lucha de clases no es subsidiaria o un mero efecto o epifenómeno de la existencia de las clases, sino que la lucha de clases es constitutiva. Si hay clases, hay inevitablemente lucha de clases. La lucha es lo que constituye las clases, como lo veíamos recién. Este individuo despojado de cualquier medio de producción que solo tiene su fuerza de trabajo ha sido grabado en los anales de la historia a fuerza de sangre y fuego. Es un producto de la lucha de clases. Este proletariado, este trabajador que vende su fuerza de trabajo es un producto de la lucha de clases. Esta producción que está basada en la explotación es inevitablemente una lucha de clases. La relación entre estos dos términos va a estar caracterizada por la lucha de clases. Perdón si lo digo muchas veces lucha de clases, pero bueno, quiero acentuar lo volví a decir. Lo que hay es entonces un conflicto irreductible, un conflicto que no adquiere posibilidad de mediaciones imparciales, de neutralidades, complementariedades, sino que es un conflicto justamente constitutivo, una fractura radical que es la que genera esta escisión, estas clases. Bueno, ya sabemos lo que dice Filippi al respecto. Esto es atomicismo, esto es mecanicismo. Hay que elegir o por el capital o por el trabajo y nos mantenemos en la lógica de la física clásica, de la física mecanicista, y no podemos tener un pensamiento superador. No podemos realizar una síntesis entre estos dos términos. Bueno, lo que va a decir Althusser es que esta síntesis desde plano, desde el llano, es imposible. Porque justamente lo que constituye esta decisión es un conflicto primigenio. Y ahí vamos a decir, bueno,
la realidad del trabajo es netamente contradictoria. Pero eso no se puede ver desde cualquier lugar. Y ahí vamos al segundo punto. Que dice lo siguiente: hay que ser proletariado para negociar el capital. Cuando Althusser dice esto, está parafraseando a Maquiavelo, que decía que hay que ser pueblo para conocer al príncipe. Entonces, si nosotros queremos dar cuenta de esta conflictividad, de esta lucha que es constitutiva del campo del trabajo, tenemos que ser proletarios. ¿Qué es lo que no tenemos que ser? Bueno, no tenemos que ser capitalistas. Por ejemplo, si tomamos las definiciones que da Marx de la ideología dominante, vemos que de la ideología dominante no se puede abordar este conflicto. En la ideología alemana, cuando habla del Estado, lo que dice que es un interés particular que se disfraza como un interés general. El Estado somos todos, cuando se trata del Estado de todos los capitalistas. O sea, no es un Estado que arbitra en la lucha de clases, sino que es un instrumento y una herramienta más de la lucha de clases. Un interés particular que se disfraza como un interés general. Y lo mismo podemos decir de la ideología. Allí donde hay fractura, la ideología dominante va a mostrar síntesis. Donde hay conflicto, va a mostrar fuera del conflicto. Donde hay una lucha irreconciliable, va a mostrar armonía. Donde hay una escisión, va a mostrar unidad. Y esta es la misma lógica que está subyacente en este Hannover Front. Es la lógica propia de la ideología dominante, que lo que hace es ocultar, pasar bajo de la fórmula, por decirlo burdamente, la lucha de clases. La ideología dominante lo que hace es ocultar la explotación de clases. Y solo desde esa perspectiva de la ideología dominante es que podemos pensar en un Hannover Front, en un psicólogo que responda a los intereses contrapuestos. ¿Por qué hay que ser proletariado para pensar? Sí. Cuando decís ocultar es como naturalizarla. No, ni siquiera naturalizarla. Pensar que el proceso de trabajo es un libre intercambio entre los hombres cuando en realidad es un intercambio forzado. Porque si el obrero solo dispone de su fuerza de trabajo, está esclavizado. No tiene otra opción porque si no se muere que vender su fuerza de trabajo. Entonces no es un intercambio voluntario, libre, racional entre las personas. Lo que hace es mostrar ocultarla, no en el sentido de naturalizarla, sino de esconderla. Mostrar una sociedad unificada consigo misma en lugar de una sociedad fracturada. Una sociedad coherente, un sistema consistente y unificado en lugar de la existencia de dos clases irreconciliables irreductibles entre sí. Eso lo vemos mucho en el discurso político, antiguamente. En el discurso político, por ejemplo, de Scioli, que está con todo esto de la unidad, la hermandad y el hacer, es el ejemplo perfecto desde el discurso político para ejemplificar esto que vos estás comentando. Sí. Scioli no nosotros, lo nombro a él porque es el que más está con esta cuestión. Hay un montón. Sí, totalmente. ¿Cómo? Una cosa más. Sí. Cuando vos recién hablabas de alienación y alienación,
concepto de alienación y el concepto de enajenación suponen dos sujetos libres. Por eso es un concepto complicado de insertarlo en este esquema, porque acá no hay dos sujetos libres. A mí me cuesta internalizar el concepto de alienación y enajenación porque justamente es la transmisión libre de un derecho que tiene o de un bien que tiene una persona. Y el trabajador me parece que no transmite libremente no transfiere libremente ese derecho, ni ese derecho, ni lo que produce, ni la relación que genera. No hay libertad. Por más que creamos en la libertad de la Revolución Francesa, Sí. pero no hay, ya sabemos hoy día que no hay libertad. Por eso me cuesta internalizar el concepto de alienación. De hecho, en francés, de donde viene el código nuestro, es aliéner. Vender algo es aliener. Es alienar. Por eso me cuesta. Está bien, es cierto que Marx escribe antes de que se utilicen estos términos dentro de la terminología jurídica. Antes de la modernidad se hablaba de comprar y vender. Después aparece el término de alienación y enajenación. El que enajena un bien lo vende. Claro, pero creo que va de la mano de lo que está comentando Gustavo. Vos hablás del código. Sí. Bueno, pero justamente esos códigos desde lo jurídico están legislados con cierta ideología y cierta función política. Creo que es esconder ese juego es lo que le está haciendo referencia. Que no es, por supuesto, que no es diferente. Claro. El truco es esconder lo que pasa. Sí, pero por eso me cuesta poner esos términos dentro de un contexto marxista. Alienación es cuando yo voy a buscar una luz desesperada porque no tengo cómo comer, voy y busco una luz. Viví dentro, un poco después, empiezo a pensar, basta, no me saquen lo que es mío, me pagan menos de lo que me corresponde. Y eso es una alienación. Pero cuando yo voy a buscar la luz, estoy alienada, porque voy a buscar que explote y no me doy cuenta. Creo que voy a buscar un salario. Cuando yo cobro ese salario, veo que me enajena la jubilación, el tipo de contrato laboral, etc. Entonces, para mí enajenar viene del otro, algo veo yo de lo que me enajena, y la alienación es cuando yo digo, bueno, explotame que me gusta. Por favor, explotame. Eso lo decíamos en la época de la desocupación del 2001, 2002, 2003. Pero dennos laburo y nos daban un subsidio. ¿Puede ser? Sí, habría que ver la cuestión, no va a ser. Es otra forma de explotación. Claro, porque una cosa es que uno está alienado y no se da cuenta y percibe que el otro lo va a enajenar de algo de lo suyo. Sí. Igual si entiendo bien lo que vos planteás, sería ver que no existe una correspondencia entre la libre venta para el derecho jurídico y lo que Marx dice con la libre venta de la fuerza de trabajo. Exacto. Bien. En realidad, si tomamos la lógica de la alienación hasta sus últimas consecuencias, sí, efectivamente, es una libertad ficticia. Es una libertad ficticia como la que crea todo el mercado, que es un poco lo que decía Leo recién. Pero es decir, el hombre vende libremente su fuerza de trabajo bajo el capitalismo porque compulsivamente está obligado a hacerlo, si no literalmente muere de hambre. Entonces enajena, dispone hacia otro su fuerza de trabajo, ¿sí?, para producir aquello que no le retorna. Entonces es de alguna u otra manera llevar la enajenación o la alienación hasta sus últimas consecuencias. Eso por un lado, digamos. Por el otro, es cierto que el hombre lo vende libremente, pero no, como lo marcaba Gustavo, por la libre voluntad y el uso de su razón, que facultada para utilizar el mercado, no desde ahí. Pero es cierto que la vende libremente. Dispone de su fuerza de trabajo porque es de lo único que dispone
y está compulsivamente obligado a hacerlo, porque de otra manera no podría subsistir bajo el capitalismo. Con lo cual, la lógica incluso lleva hasta las últimas consecuencias, porque parte de una compulsión forzosa para esa libertad. ¿Se entiende eso? Creo que el engaño es creer que lo hace. Bueno, por supuesto. Ahí está la... Más quizás en el caso Por eso hablo de la libertad ficticia que hay. Ahora, de todas maneras, esto que vos decías de disponer, digamos, enajenar, o sea, vender, entregar, el hombre entrega toda su potencia productiva, la que lo realiza como especie. Si tomamos un poco lo que explicaba Pablo la vez pasada, el trabajo como ese proceso de autocreación para el hombre entrega la realización de su especie como especie en todas las sucesivas alienaciones o las sucesivas instancias de proceso de alienación que me están empezando Gustavo, a otros hombres. Ahí la enajenación del ser genérico. Por lo tanto, insisto con esto, la lógica de la alienación se lleva. Sí, pero yo digo que el derecho no niega eso. Justamente, si uno va a la ley de contrato de trabajo nuestra, para que haya una relación laboral, independientemente de cómo cada uno la haya mencionado esa relación, tiene que haber subordinación. Y uno de los elementos de la subordinación es la subordinación económica, que explícitamente la ley establece que el trabajador no es dueño de los bienes que produce. No hay engaño. Es tal la claridad y la explicitación que hace el derecho, ¿no?, que no hay engaño. Pero no el engaño desde ahí, sino respecto al libre uso de la razón que los hombres hacen para disponer y intercambio como sujetos dotados de A eso nos referimos con la ficción de libertad que supone este mercado donde compulsivamente el hombre bajo estos contratos donde se explicita que el hombre, de hecho en las constituciones a nivel mundial el único bien que sigue permaneciendo inalienable y sagrado es el de la propiedad privada, y eso es lo que hermana hoy a todas las constituciones a nivel mundial. Entonces no estamos diciendo que la letra en ese sentido engaña, sino respecto a la promoción de este individuo libre que en el mercado puede disponer de sus facultades para el libre intercambio y ejercer ahí sus derechos. Esa es la ficción que cuestiona, digamos, Marx, denunciando las bases materiales sobre las que esto descansa, que es la propiedad privada. Es esto lo que se está poniendo, no si la letra explícita es engañosa o no, sino el conjunto del sistema. ¿Entienden? Yo por lo menos. Hay una cuestión que lo toma Marx en todo el Capital, que el intercambio no es solamente lo que se habla ahora del intercambio libre y equivalente. La relación de trabajo, el trabajador y su empleador establecen un contrato libre. Al trabajador nadie lo obliga a trabajar para ese empleador. Si quiere puede trabajar para otro. Pero justamente para otro empleador. Para otro empleador. La libertad se reduce. La libertad se reduce a elegir con quién uno se puede esclavizar. Sí, con X, con Z, para ahí estamos. Pero lo que uno elige es su patrón, quién lo va a esclavizar. Entonces, de principio ya esa libertad queda totalmente vaciada de sentido. Y lo mismo con el intercambio equivalente. En el intercambio de mercancías, uno intercambia una mercancía de un determinado valor por una mercancía de un valor equivalente o igual. Entonces, si el trabajador vende su fuerza de trabajo y recibe una paga que es inferior a lo que produce, el intercambio equivalente se rompe justamente con esta mercancía tan particular que es la fuerza de trabajo. O sea, la fuerza de trabajo va a ser el elemento que rompa la idea del intercambio libre y equivalente. De libertad e igualdad, dos de los términos de la Revolución Francesa. Bueno, decíamos, hay que ser proletariado para conocer el capital. ¿Por qué? Porque esta realidad contradictoria, esta realidad fracturada, solo se puede conocer desde la perspectiva de los explotados. Desde la perspectiva de los capitalistas va a estar la ideología dominante que
esconde esta fractura, que esconde la explotación. Solo vamos a acceder a la realidad del trabajo a partir de la perspectiva de los explotados. Y es como lo hizo Marx, que se compartió las luchas de los trabajadores de su tiempo, fundó la primera internacional de trabajadores, compartió sus prácticas, y en ese proceso es que se pudo convertir en un intelectual orgánico de Es una dirección que me interesa mucho lo que él planteó, porque yo considero que es una de las bases que sientan todas las polémicas en torno a lo que desarrolla Marx. Por ejemplo, los neoclásicos, ¿no? Los economistas neoclásicos ponen en cuestión que en esencia la relación social del trabajo en capitalismo es una explotación, porque un neoclásico te dice, perdón, si se encuentra un propietario de la fuerza de trabajo, esto digo porque me lo va a transmitir un economista, entonces me autorizo en otra palabra, no porque yo precisamente me arrogue algún patrimonio de saber en eso de manera independiente. Dice, perdón, usted viene con su fuerza de trabajo, pero el señor empresario, el señor que tiene el emprendimiento, viene con sus máquinas, su capital, su instrumento. Él también debe reclamar su parte en esta libre disposición al cambio que vía el uso de razón los hombres hacen en el mercado. Por lo tanto, insisto, mientras no se denuncien las bases... Pero eso se puede contestar, eso lo podemos contestar. Bueno, pero digo, también, llevando, digamos, al fondo, ¿no? El neoclásico te dice, un momentito, acá hay un intercambio, es cierto que es desigual, nos puede parecer desigual, podemos, digamos, hacer las consecuentes reformas, ahí viene esto que decía Gustavo, el problema de concebir a la existencia de las clases y a la lucha de las clases en un sentido secuencial histórico no nos permite entender que la existencia y la lucha de clases son una y la misma cosa, que no es que las clases existen y luego luchan, porque esa es la plataforma para cualquier posición reformista dentro del capitalismo, que la lucha de clases puede subsanarse, puede conciliarse, puede integrarse, ¿no? En una síntesis superadora, el keynesianismo, la psicología del trabajo contemporáneo, etc. Pero ojo con esto, por eso digo, Marx parte de raíz para mostrar cuál es la podredumbre del sistema y denunciar estas libertades ficticias, ¿sí? Que el derecho, entre otras cosas, consagra. Hay un texto muy interesante sobre eso de George Simmel, muy interesante, que se llama Para nosotros la libertad, donde él habla de la primera ventaja, asegura todas las ventajas subsiguientes, que se van multiplicando en relación geométrica. Y el primer desventajado sigue más desventajado también. Porque el tema que vos decís de la igualdad es en qué momento va la igualdad. Claro. Si hablamos de libre cambio ahora, claro, por supuesto, hablemos de a partir de cuándo se genera la primera desigualdad, de ahí tenemos que hablar de la bueno, y tenemos que ir a los procesos. Claro, pero ese texto es muy lindo, se llama Para nosotros la libertad. Y de ese interés. Bueno, decíamos, Filippi dice, el psicólogo del trabajo tiene que ser neutral, no tiene por qué tomar partido. Tiene que aunar estas dos exigencias y dar una síntesis superadora. Y precisamente lo que va a decir Althusser va a ser que la objetividad de la teoría marxista, la objetividad con que se dé cuenta de este conflicto, va a depender de una toma de partido, va a depender de tomar parte en ese conflicto. El teórico marxista no está por fuera de la realidad que aborda, sino que está inserto en esa misma práctica. Entonces no hay posibilidad de separar teoría y práctica, sujeto y objeto, digamos. El sujeto está inmerso en su propio objeto de estudio, toma parte de su propio objeto. La teoría se produce al interior de la práctica y no por fuera de ella. Y con estos argumentos podemos hacer principalmente dos críticas a esta tejanorización
frente a este posicionamiento del psicólogo de trabajo dentro de su praxis, una la vamos a definir como una crítica política, justamente para ver complementariedad, para ver dos términos que se reúnen en una síntesis, solo se lo puede hacer desde la ideología dominante. Entonces, la idea de no tomar partido es finalmente una toma de partido muy específica. Es una toma de partido por el capital, por el término económico. El fuera del conflicto se disuelve con un psicólogo de trabajo que está dentro del conflicto, que toma parte en ese conflicto y que interviene en ese conflicto. El psicólogo de trabajo va a ser finalmente un agente más de la explotación. Esa es la crítica política. Es increíble si uno simplemente a veces en la universidad, ¿no?, donde se supone que deben instruirnos para romper el sentido común, muchas veces uno, retornando al sentido común, puede denunciar semejantes falacias. Es decir, tanto apelar a la física cuántica para volver al más rancio positivismo e insistir en la neutralidad del cientista social, que es efectivamente un elemento absolutamente anacrónico en la conflictualidad que las ciencias sociales ha dejado en evidencia cada vez más en el desarrollo y avance de sus investigaciones. Por lo tanto, esta compulsión permanente con la que nos inducen a adaptarnos a los tiempos que corren, hay que ver también bajo qué visualización se produce, la imposibilidad de borrar en la lente ideológica, más allá de que todo el tiempo se pretenda hacerlo. Tanto apelar a modelos y paradigmas contemporáneos de ciencia y de producción teórica con supuestas consecuencias prácticas favorables para el trabajador en esta contextualización planteada, y en definitiva se trata de el elemento más rancio, ¿no?, el escollo que mayor peso muerto ha mostrado en el positivismo, es la supuesta neutralidad del cientista social. Y ahí ya me dejas el pie para la segunda crítica, que vamos a decir la crítica teórica, la crítica epistemológica, que supone que tanto el psicólogo del trabajo está fuera del conflicto, no es parte del conflicto, no toma posición, supone los clásicos dualismos entre el sujeto y el objeto, ese sujeto neutral que no tiene relación ni efecto sobre su objeto, y la teoría y la práctica. La teoría como algo que se produce por fuera de la práctica, por fuera de la práctica que aborda. Entonces, lejos de pasar a la física cuántica, la física mecanicista vuelve por la espalda, si podríamos decirlo de algún modo. Lejos de generar un enfoque superador, nos mantenemos en los mismos principios de la física mecanicista, del atomicismo, de los dualismos, las dicotomías que se querían evitar. Esa es la segunda crítica, y bueno, lo que vemos es que la realidad del trabajo es eminentemente contradictoria, una contradicción que no tiene posibilidad de síntesis, y no solo contradictoria, sino que desigual. En esta contradicción hay un término que es el dominante, el capital, como decíamos, el trabajo vivo como un simple medio para la realización del trabajo muerto. Entonces, tenemos una contradicción que es desigual. Eso va a ser uno de los caracteres específicos de la dialéctica marxista, tal como lo entiende Althusser. Entonces, bueno, tenemos una realidad de la psicología del trabajo, el trabajo mismo, que es una contradicción desigual. Y este jardín de frente, bueno, se disuelve en sus propios fundamentos. Así como te dejo con el jardín. Sí, nos quedan pocos minutos. En realidad, simplemente toda esta exposición más que Gustavo sobre una crítica basal hacia los fundamentos en que descansa la psicología del trabajo hegemónica que es la facultad,
si uno revisa simplemente algunas trayectorias o desarrollos del propio campo con la amplitud que tiene, digo, de la psicología, se va a dar cuenta que desde el taylorismo en adelante, la gran preocupación oficial, predominante, hegemónica, como se le quiera llamar, también está de moda el ser hegemónico y no por Gramsci, lamentablemente, que uno quisiera, la preocupación fue permanentemente cómo generar una ficción de compatibilidad, de reformas, ¿no? Digamos, de aunamiento entre el capital y el trabajo, con distintas técnicas, con distintos apuntalamientos en el área de recursos humanos, etc. Pero el objetivo ha sido siempre el mismo, renovándose, actualizándose. Es decir, en la década del 20, del 30, sobre todo en Estados Unidos, nace una corriente de la psicología industrial que pretende reaccionar contra los efectos del taylorismo, buscar que el trabajador produzca más y más motivado en función del dinero, ¿no? O fundamentos estrictamente materiales. En realidad, lo que la psicología industrial, digamos, ha pretendido hacer es empezar a abordar los efectos o las consecuencias del trabajo más allá de sus estímulos materiales y sus, digamos, procesos físicos, sino empezar a ver al trabajo como un verdadero complejo motivacional, es decir, qué es lo que sucedía en la vida integral de un trabajador a la cual el trabajo le absorbe una gran cantidad de su tiempo, qué sucede en su vida privada, qué sucede con sus aspiraciones, qué sucede en la relación con sus semejantes, etc. En rigor de verdad, ustedes saben que, para tomar un acontecimiento histórico, en 1917 se crea en Estados Unidos un comité de psicología que tiene como objetivo, digamos, administrar personal inteligente para el ejército. Es decir, tratar de ver a través de test cómo reclutar, ¿no? Y administrar de la mejor manera las habilidades, las experiencias del ejército, y esto ha servido como modelo para determinada psicología industrial que, si bien por un lado se ha propuesto crítica de los efectos del taylorismo, por otro lado ha terminado integrada en las empresas. Es decir, que esto que está explicando acá Gustavo con una cátedra que existe hace algunos años en la facultad no tiene absolutamente nada de novedoso, más que quizás su falaz recurrencia a la física cuántica. Pero la verdad que vayamos a leer a Prigogine, ¿no? Digamos, antes de seguir especulando con estas cosas, si de ahondar en las contemporaneidades de la física se trata. Con lo cual, digamos, sí es cierto, hay autores que se han preocupado, sobre todo en Estados Unidos, digo, ustedes habrán escuchado hablar todo lo que fueron los desarrollos de Tormayo en la sociología de las organizaciones o las relaciones informales que existían entre los trabajadores. Tormayo trabajó en los 20 en una compañía eléctrica de Chicago, donde trató precisamente de dilucidar, bueno, qué es lo que está pasando. Un trabajador, más allá de sus relaciones técnicas y formales, desarrolla en el conjunto de su trabajo relaciones informales, donde ponen en juego códigos, afectos, motivaciones, relaciones de liderazgo, etc. Y el problema es que, digamos, toda esta psicología industrial ha terminado siendo cooptada, integrada precisamente a las propias empresas que han creado sus departamentos de personal y han convertido al psicólogo en un asalariado más. Es decir, tratar de ver de qué manera podemos levantar un poco la motivación de los trabajadores sin que efectivamente estos adquieran una conciencia de cuál es su posición efectiva en el proceso de producción. No así tan conspirativamente, pero de manera inconsciente el objetivo plasmado siempre ha sido ese. De todas maneras, todo lo que se dio en llamar la problemática de los complejos motivacionales, esto es tomar al trabajador, es decir, como un sujeto integral, como aquel que en definitiva, más allá de sus habilidades técnicas y físicas para
trabajo, sobre todo porque el taylorismo explotaba, digamos, a fondo esto, bueno, había que hacer o darle algún alojamiento a todo lo que tenía que ver con sus motivaciones, sus aspiraciones, sus valores, sus intereses, lo que trasladaba del trabajo a la vida privada, qué pretendía más allá de su nivel educativo y económico. Bueno, por ejemplo, en algunas encuestas, esto particularmente en Estados Unidos, ¿no? En la década del 50 y después en los 60, hubo algunos autores que hicieron del concepto de alienación, digamos, un concepto clave y trataron de medirlo cuantitativamente, ¿no? Entonces dividían de los intereses de los trabajadores y le ponían mediciones, bueno, digamos, cuánto más insatisfechos se sienten esto, cuánto más insatisfechos se sienten lo otro. Y los resultados arrojados eran que, en definitiva, el trabajador, aún teniendo una remuneración económica acorde, sentía que había otras, digamos, motivaciones por las cuales podía volcarse al proceso de trabajo. Por realización, por expresión de intereses, por expresión de conocimientos, por habilidades, etcétera, porque se sentía seguro con su experiencia. Es decir, fíjense que lo que se está filtrando todo el tiempo, permanentemente en estos procesos, es el atravesamiento que el trabajo tiene en la subjetividad y la contradicción permanente que expresa esto en el capitalismo. La imposibilidad de que el hombre pueda desplegar sus potenciales y realizarse como hombre, en tanto que especie, en el trabajo, se ve permanentemente coartada mientras las bases del sistema sean efectivamente las mismas. En ese sentido, llevando, digamos, superando un poco las limitaciones que imponía la temática de los complejos motivacionales propios de la psicología industrial, que se propuso crítica y finalmente termina siendo en gran parte cooptada por los emprendimientos, los grandes emprendimientos empresariales, sobre todo la industrialización. En Estados Unidos esto pudo verse más claro. Hay un referente, digamos, en la década de los 60, como ha sido de todas estas problemáticas, Erich Fromm, que en un libro llamado Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea se permite describir hasta qué punto, digo, el aspecto técnico y el aspecto social de un trabajador van indefectiblemente unidos en los efectos que en él tiene la subjetividad del trabajo alienado. Entonces dice, bueno, tomemos como ejemplo, que no es lo mismo decir una empleada doméstica que una ama de casa, su realización técnica y su realización social. La empleada doméstica puede dejar una casa incluso más brillante que la propia ama de casa. Pero eso no significa que, digamos, lo esté haciendo como efecto de una realización, porque en definitiva lo hace por otra para otra o por otro para otro, con un proceso que de ninguna manera le pertenece, con el cual después vaya a tener algún otro tipo de incidencia para desplegar sus potenciales. Para Fromm, efectivamente, no podía haber desarrollo técnico legítimo si esto no iba acompañado del desarrollo social del trabajador. Entonces es muy significativo, simplemente les voy a leer algunas partes, las cosas que él dice de lo que sucede con los efectos, digamos, de la alienación aquí, ¿no? Autorizándose en esto de que las ciencias sociales habían acumulado una empiria suficiente para desarrollar trabajos de investigación sobre estas problemáticas, en particular la psicología y la sociología, ¿no? Entonces fíjense lo que dice Erich Fromm, ¿no? Dice, Fromm sostiene que en el proceso del trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza exterior a él, sino también se moldea y modifica a sí mismo. Cuanto más se desarrolla su trabajo, más se desarrolla su individualidad. Moldeando y recreando la naturaleza, aprende a hacer uso de sus potencias y aumenta su destreza y su poder creador. Es a partir de esta definición filosófica que Fromm cuestiona, además del taylorismo, gran parte de la psicología industrial tradicional. En base a una definición humanista del trabajo, afirma que la psicología industrial tradicional ha prestado sus servicios a la ingeniería humana, que intenta tratar al trabajador y al empleado como una máquina que trabaja mejor cuando está bien lubricada. Mientras Taylor se interesó primordialmente por una organización mejor del uso técnico de la fuerza física del trabajador,
la mayor parte de los psicólogos industriales se interesan sobre todo por la manipulación de la psique del trabajador. Un poquito a lo que Gustavo estaba explicando recién. La crítica de Fromm se vuelve también contra las tendencias dominantes de la propia psicología industrial, o más bien contra el marco en el que ella surge en Estados Unidos. La perspectiva instrumental que esta psicología aplicada muestra en sus comienzos, que más tarde va a ser censurada por los mismos industriólogos, convierte la felicidad del trabajador en un factor más de producción. Si es feliz, produce o vende mejor. Lo interesante por ahí es que Fromm apunta, digamos, todo el tiempo a hacer, no me voy a meter, digamos, en lo que ha sido puntualmente el desarrollo de Fromm sobre el hombre tratando de recuperar, digamos, su potencial en el desarrollo de la especie como ser comunitario. Claramente Fromm hace una lectura estrictamente humanista de los manuscritos económicos filosóficos de Marx, pero sí me interesa dejar por ahí sentadas algunas conclusiones que saca Fromm de esto y algunas conclusiones que nosotros podemos sacar efectivamente de las conclusiones de Fromm también. Fíjense, ¿no? Cuando él cuestiona que conceptos tales como represión y sublimación puedan ser manipulados para, digamos, la psicología industrial en supuesto beneficio del trabajador, ¿no? Como si fueran herramientas conceptuales que per se nos podrían otorgar, digamos, las anteojeras a través de las cuales podemos ver mejor cómo hacer que el trabajador se sienta, digamos, en un nivel de bienestar, pero dentro de los propios marcos capitalistas, ¿no? Entonces, Fromm dice, por ejemplo, la enajenación en el trabajo erosiona el cuerpo y el espíritu de los trabajadores y el conjunto de relaciones sociales que emanan del trabajo. Mayores ingresos no sanan esta situación, sino que facilitan su sublimación a través del consumo o de actividades poco creativas fuera del trabajo. El embotamiento y la autorrepresión, rasgos propios del trabajador moderno, empleado, burócrata, obrero, tecnócrata, no son señales de bienestar humano. Como si el consumo fuera el canal por excelencia para sublimar el malestar que el trabajador tiene. Y a su vez sabemos que el consumo es un efecto necesario de la producción mayor y mejor y mayor escala, para a su vez volver a valorizar el capital, a su vez, digamos, volver a generar un mercado de consumidores y todo lo que tiene que ver con el propio ciclo de producción del capital, ¿no? Entonces Fromm dice, la enajenación resulta ser pues un concepto clave en lo que concierne a la corriente crítica de la psicosociología del trabajo. Este concepto, señala Fromm, es el más apropiado si a uno le interesa la interacción entre la estructura socioeconómica y la estructura de carácter del individuo medio, ¿no? Entonces, después es importante ver cómo Fromm en un momento, digamos, hace mucho hincapié en lo que sería el núcleo de trabajo comunitario, donde el acento no es puesto en la competencia, sino en la cooperación, en la disposición libre, pero libre realmente del trabajador sobre su proceso de producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fromm va a decir, entendemos por enajenación un modo de experiencia en que la persona se siente a sí misma como un extraño. Podría decirse que ha sido enajenado de sí mismo. No se siente a sí mismo como centro de su mundo, como creador de sus propios actos, sino que sus actos y las consecuencias de ellos se han convertido en amos suyos, a los cuales obedece y a los cuales quizás hasta adora. La persona enajenada no tiene contacto consigo misma, lo mismo que no lo tiene con ninguna otra persona. Él, como todos los demás, se siente como se sienten las cosas con los sentidos y con el sentido común, pero al mismo tiempo sin relacionarse productivamente consigo mismo y con el mundo exterior, ¿no? Todo núcleo de trabajo comunitario, todo núcleo que tenga que pivotear todo el tiempo entre aceptar las reglas del juego del mercado y desarrollar un proceso de producción donde el trabajador pueda libremente disponer de ese proceso, libremente disponer de su tiempo, realizarse en sus potenciales como especie, nos obliga a nosotros a sacar la conclusión de que efectivamente en los marcos de este sistema capitalista es literalmente imposible. Nos podemos remitir a los ejemplos recientes de las fábricas tomadas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Si las fábricas tomadas
per se constituyen en una suerte de nuevo sujeto social que permanentemente van a estar pivoteando contra los males del capitalismo, las exigencias del mercado y, digamos, gradualmente la cooptación del Estado, están condenadas al fracaso. En cambio, si las fábricas tomadas son parte de un proceso político mucho más amplio, donde lo que se ponga en juego realmente sea la dominación del sistema y quienes ahí, los protagonistas activos, sean los propios trabajadores, muy otras son las consecuencias que efectivamente se pueden sacar de eso. Por lo tanto, es importante acá tomar en cuenta que si como psicólogos no tenemos una lectura integral, concreta, verdadera, y en los fundamentos del sistema capitalista en su conjunto, bueno, por más volteretas teóricas y apelaciones a la física cuántica que hagamos, va a ser imposible desarrollar la verdadera psicología que plantee una transformación social del proceso de trabajo superadora del capitalismo. Es un poco lo que Pablo decía la vez pasada, por más que sonara, ¿no?, el consignismo que viene a coronar una clase teórica, y sin un proceso de revolución social es imposible, efectivamente, llevar adelante estas transformaciones. Por lo tanto, volver a poner sobre la tierra la lectura que corresponde y decir, partimos de la base de una sociedad fracturada en su raíz, donde las clases y la lucha de clases y la existencia de clases es una y la misma cosa, es una sola y la misma cosa, y donde efectivamente cualquier compatibilidad que se intente plantear como síntesis entre el capital y el trabajo no lleva más que, digamos, a la repetición del ciclo del capital, al acompañamiento intelectual de la repetición del ciclo del capital. Es decir, tenemos que preguntarnos si como psicólogos entonces no estamos siendo formados para un acompañamiento intelectual del ciclo del capital, que lo único que haga es contribuir a la reproducción del ciclo del capitalismo, embelleciendo la realidad del trabajo enajenado, que es lo que le ha pasado a la psicología industrial, entre otras cosas, ¿no? Y que es un poco lo que intenta hacer hoy la psicología del trabajo contemporánea. ¿Se entiende esto? Digo, me parecen las conclusiones que se imponen a todo esto. Bueno, les recomiendo un libro de Martin Hoppenheim que se llama El trabajo itinerario de un concepto. Está en parte de la bibliografía, donde desarrolla un poco todas estas cuestiones. Hoppenheim, ¿qué pasa? Estamos un poco pasados. La clase próxima, como somos consecuentes con nuestras propias premisas, y así como decimos hay que ser proletariado para vencer el capital, por eso invitamos a trabajadores. En la clase próxima va a venir el secretario general del CITRAIC, un gremio de trabajadores de la construcción, y van a venir también trabajadores bancarios de la agrupación Tribuna Bancaria del Partido Obrero, porque consideramos que si queremos desarrollar alguna perspectiva o algunos lineamientos básicos para una psicología del trabajo que esté a favor de los trabajadores, que tome partido, bueno, inevitablemente tendremos que hacerlo desde las luchas y las prácticas de los trabajadores. Así que en la clase que viene tenemos a estos invitados y los esperamos. Muchas gracias por estar enviando.